grabar. Ya. Empieza, Yesenia, por favor. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy vamos a realizar nuestra exposición del curso de contabilidad gubernamental y bueno, en este caso nosotros hemos elegido la municipalidad de San Isidro, ¿no? Entonces, por lo cual nosotros tenemos que realizar el plan presupuestal de ese distrito. Siguiente, por favor. Bueno, la Municipalidad de San Isidro como gobierno local administra recursos públicos destinados a servicios y proyectos para la comunidad. Este análisis aborda su presupuesto institucional de apertura, entre comillas, vía, ¿no? Destacando el marco normativo, el proceso de formulación y los principales retos en su gestión de los cuales van a realizar, ¿no? Que se realice, bueno, cada año, ¿no? Ya. Bueno, tenemos el Sistema Nacional de Contabilidad, que es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos y técnicas mediante las cuales se registra, procesa y presenta la información económica y financiera y patrimonial del sector público, para lo cual esto también se brinda una información a la ciudadanía, ¿no? Y tenemos los principios de la contabilidad, que son la fiabilidad, oportunidad, devengado contable, la uniformidad y la transparencia que todo contador debería o debe de aplicar en su trabajo o como contador, ¿no? Ser transparentes y generar confianza más que nada, ¿no? Y luego tenemos la contabilidad gubernamental. eh, ¿En qué se diferencia con la contabilidad empresarial, no? Como se sabe, la contabilidad gubernamental se encarga de poder garantizar el uso de los recursos económicos y financieros del sector público, ya que para luego presentar esta información de cómo se está trabajando hacia la ciudadanía, eh, y también la rendición de cuentas, utilizando un marco de principios y normas técnicas para registrar las transacciones financieras del sector público. Bien. Siguiente. Ya, tenemos la administración financiera en el sector público. La administración financiera del sector público se regula por la ley correspondiente, las leyes de los sistemas que integran y la ley del procedimiento administrativo general, ley número 27444, y está constituida por los derechos y obligaciones de contenido económico financiero cuya titularidad corresponde al Estado, ejercidos a través de sus entidades, ¿no? Como se puede observar aquí en el cuadro, está el presupuesto, la contabilidad, la tesorería y el endeudamiento, ¿no? Y podemos ver cómo se desempeñan cada uno de ellos. Ya. Después a mi siguiente compañera. Ya. El Tesoro Público, según la normativa de administración financiera del sector público, la ley 24444, centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la hacienda pública. Se organiza bajo el Sistema Nacional de Tesorería, cuyo órgano rector es la Dirección Nacional del Tesoro Público. Este sistema concentra los recursos de la Caja Única del Tesoro Público en la cuenta principal del Banco de la Nación, donde se registran ingresos y egresos de los fondos públicos, y su labor asegura una administración eficiente de los recursos financieros del Estado, autorizando pagos, programando el presupuesto de caja y emitiendo opinión autorizada en materia de tesorería. Las entidades estatales que manejan el Tesoro Público son el gobierno local, el gobierno nacional a través de la Dirección Nacional del Tesoro Público, que depende del Ministerio de Economía y Finanzas. Los gobiernos regionales y locales a través de sus unidades ejecutoras, responsables de la administración de fondos y del cumplimiento de las normas de tesorería. El Banco de la Nación, que es la institución financiera del Estado donde se centralizan las cuentas de caja,
Única del Tesoro Público y el Banco Central de Reserva del Perú, que apoyan mediante servicios bancarios, financiamiento de déficits estacionales y operaciones de gestión de fondos. Siguiente, por favor. La Ley del Presupuesto Público. La Ley del Presupuesto Público es la norma que se aprueba anualmente el presupuesto del sector público en el Perú. Constituye uno de los principales instrumentos de gestión del Estado porque a través de ella se asignan los recursos públicos para financiar las políticas, programas y proyectos de los tres niveles de gobierno, el nacional, el regional y el local. Sus objetivos son garantizar el financiamiento de los servicios públicos esenciales como la salud, la educación, seguridad, infraestructura, entre otros, asegurar que los recursos se orienten al cumplimiento de las prioridades nacionales y sectoriales, promover el equilibrio fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas, y facilitar la ejecución ordenada, transparente y eficiente para el gasto público. Por lo que es importante porque permite convertir las políticas públicas en acciones concretas mediante la asignación de recursos. Constituye un mecanismo de control democrático, pues debe ser debatido y aprobado por el Congreso de la República. Es la herramienta principal para la rendición de cuentas, ya que obliga a las entidades públicas a justificar cómo y en qué gastan los fondos del Estado, y contribuye a la estabilidad macroeconómica al fijar límites de gasto y priorizar necesidades. Su base legal se basa en la Constitución Política, en los artículos 77 al 80, donde se regula la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto, en la Ley 28411, que es la Ley General de Sistemas Nacionales de Presupuesto, donde se establecen los principios, normas y procedimientos para su gestión, y las leyes anuales del presupuesto público, como la Ley 32.18.5 para el año fiscal 2025, que es este año, donde se han aprobado el monto total y su distribución del presupuesto. Siguiente, por favor. El Sistema Nacional de Presupuesto es uno de los sistemas administrativos integrantes de la administración financiera del sector público. Este comprende conjuntos de órganos, normas y procedimientos que conducen al proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del sector público en sus fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. El Sistema Nacional de Presupuesto se rige por la Ley 28.11.2, la Ley del Marco de la Administración Financiera del Sector Público y por la Ley 28.41.1, que es la Ley General del Sistema de Presupuesto Nacional del Perú. Siguiente. El presupuesto institucional de apertura. Los programas de planificación presupuestales son unidades de programación de acciones del Estado que se realizan para lograr un resultado en favor de una población objetivo a través de la provisión articulada de productos. Un plan presupuestario determina cómo se asignará el gasto durante el periodo concreto. Este debe incluir una estrategia de prosperidad centrada en el presupuesto para gestionar el gasto y los ajustes de visión nacional. Para empezar a crear un plan se necesitan la programación multianual presupuestaria, la formulación presupuestaria, luego la aprobación presupuestaria, como cuarto paso sería la ejecución presupuestaria y finalmente se evalúa el presupuesto. Ahora le paso a mi siguiente compañero. Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián Claudio y yo le voy a explicar lo que vendría a ser la programación multianual presupuestaria. La programación multianual presupuestaria es la primera etapa del ciclo presupuestario. En esta fase, las entidades públicas planifican ingresos y gastos para un horizonte de 3 años, lo que permite tener una visión más amplia de las necesidades financieras del Estado. Algunas de sus importancias, en este caso he seleccionado tres, son que ayuda a anticipar proyectos prioritarios y asignar recursos de manera ordenada, garantizar la sostenibilidad de los fondos públicos, asegurando la continuidad de los servicios a la población, y también permite que el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, consolide estas proyecciones en un anteproyecto nacional. En esta etapa, más que todo, se busca que el Estado no solo piense en el presupuesto de un año, sino que proyecte estrategias y metas a mediano plazo para mejorar la eficiencia del gasto público. Siguiente diapositiva. En el siguiente caso tenemos la formulación presupuestaria, que en este caso vendría a ser la segunda etapa del ciclo
presupuestario. ¿Qué cambios, prioridades y recursos necesitará en el final? Clave que también incorporan los acuerdos supuesto participativo, es decir, la opinión y decisiones de la ciudadanía junto a las autoridades. Y al finalizar todo eso, se elabora el proyecto de presupuesto que los recursos sean asignados de manera realista y alineada con las necesidades de la población. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. La aprobación presupuestaria que se basa en la tercera etapa del ciclo presupuestario y consiste en el debate y aprobación de la ley de presupuesto público en el Congreso de la República. En este caso, su proceso sería que el MEF sustenta el proyecto de la ley ante la Comisión de Presupuesto, el Congreso analiza y realiza observaciones que puedan ajustar o repriorizar recursos de acuerdo a las necesidades nacionales, y para terminar, el Congreso aprueba esta ley y autoriza el uso de los recursos públicos para el otro año. Esta etapa es fundamental en este caso porque asegura la legitimidad y legalidad del gasto público, ya que es el Poder Legislativo el que da esa autorización. Siguiente diapositiva. Bueno, en este caso, ya para culminar mi parte, tenemos la ejecución presupuestaria, que es la cuarta etapa del ciclo presupuestario y consiste en la utilización real de los recursos aprobados en el presupuesto. En este caso, en esta etapa del ciclo, en este caso el cuarto, es donde las entidades públicas realizan los gastos para cumplir con los proyectos y servicios planificados. El proyecto incluye varias fases, donde una de ellas es el compromiso, el devengado, el girado y el pagado. El primer mencionado es que la entidad asegura que tiene disponibilidad para gastar. El devengado es donde se reconoce la obligación de pago cuando se recibe el bien o el servicio que te ofrece, que te dan. El girado es donde se ordena el pago, como su mismo nombre, el giro, y el pagado es donde se efectúa el desembolso. En este caso también, la Dirección Nacional de Presupuesto Público es el que autoriza a las entidades un calendario trimestral para que define en este caso cuántos pueden gastar en cada periodo según la disponibilidad de caja fiscal. Ya para terminar, en este caso, en esta etapa es donde se busca que el gasto público sea eficiente, oportuno y transparente. Le paso a mi siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hacer un breve resumen de lo que ha expuesto nuestro compañero Sebastián, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos lo que es el presupuesto institucional de la apertura o modificado, también conocido como PIA o PIN. Esto es el punto de partida. El PIA es el presupuesto inicial asignado a una entidad pública al inicio del año fiscal, ya sea una municipalidad o puede ser también Minedo, en este caso es el CIS, ¿no? También podría ser, es el, podemos dar un breve ejemplo de lo que es el PIA. En este caso nos hemos asignado a lo que es a la Municipalidad de San Isidro, que tiene, por ejemplo, un PIA de 10 millones de soles al inicio del año fiscal 2025, destinado a diversos proyectos y gastos operativos. A mitad de año, debido al aumento en la recaudación de impuestos, en lo que es la recaudación de impuestos prediales, el presupuesto se podría modificar, ¿no? En este caso se podría, como se podría llamar el PIN, a 11 millones de soles. Tenemos lo que es la programación anual mensualizadas de ingresos y gastos. Distribución detallada de los ingresos y los gastos proyectados para mes del año fiscal. Podemos también dar un pequeño ejemplo de los 10 millones de PIA de la municipalidad programada. La municipalidad programa recibir 800,000 por concepto de impuestos
asignar y 50.000 mensuales para el mantenimiento, ya podría ser de parques o también de jardines, ¿no? También tenemos lo que es la programación trimestral de ingresos y gastos, financiamiento de la programación anual apuntando a los proyectos de ingresos y gastos para cada mes dentro de cada trimestre. Podemos dar un pequeño ejemplo. En el primer trimestre se proyecta un aumento de los ingresos debido a la campaña de pago de impuestos. Se ajusta la programación para recibir 900.000 en marzo y se asignan 100.000 adicional para la preparación de pistas y veredas, ya debido a esto, debido después de las temporadas de lluvias, ¿no? También tenemos lo que es calendario de compromisos. Es un cronograma que detalla las fechas en las que la entidad debe cumplir con sus obligaciones financieras, ya sea pagos o contratos. Podemos dar también lo que es unos ejemplos. Podríamos dar lo que es pagos el 15 de enero, pues, por ejemplo, o cada fin de mes. Podemos dar lo que es los pagos de planillas, ¿no? También podemos dar a la empresa de recojo de residuos sólidos, que también incluye un contrato, o también pago de proveedores, ¿no? Y seguimos con la ejecución del gasto público. Se adquiere una obligación legal o contractual de realizar un gasto. En este caso, un pequeño ejemplo, tenemos la municipalidad firma un contrato con una empresa constructora de nombre X para la remodelación de un parque de 500.000 soles. En este contrato presenta un compromiso de gasto. Tenemos lo que es devengado. Se reconoce formalmente la obligación de pago debido a la recepción de bienes o servicios. La empresa constructora de nombre X avanza con la remodelación del parque, presenta facturas por 150.000 correspondientes a los trabajos realizados. La municipalidad reconoce el devengado, la obligación de pagar esos 150.000. Tenemos lo que es girado, se emite la orden de pago para cumplir con la obligación de devengado. Ejemplo, el área de tesorería de la municipalidad emite una orden de pago por los 150.000 a favor de la empresa constructora de lo que es el parque, ¿no? Tenemos lo que es también pagado. Se realiza el pago efectivo al proveedor o beneficiario. La municipalidad realiza la transferencia bancaria de los 150.000 a la cuenta de la empresa constructora y el gasto se considera pagado. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la evaluación presupuestaria. En teoría se realiza durante los primeros meses del tercer año, ¿no? En esta fase, las entidades del sector público deben terminar bajo su responsabilidad los resultados de gestión. En base al análisis, que las evaluaciones presupuestarias son por lo general una revisión del grado de aproximación del gasto ejecutado respecto al gasto autorizado, es decir, una nueva evaluación financiera. Siguiente, compañero. ¿En qué se basa su presupuesto participativo? El presupuesto de la Municipalidad de San Isidro se basa en la prevención de ingresos y gastos para un ejercicio fiscal y es aprobado mediante el proceso de presupuesto participativo, donde vecinos y autoridades deciden de manera consensuada la inversión de una parte de los fondos públicos en proyectos que mejoren la calidad de vida y el desarrollo del distrito. Rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un mecanismo de transferencia mediante el cual la municipalidad informa cómo se autorizan los recursos públicos y si se cumplieron los compromisos asumidos con la finalidad de la responsabilidad de las autoridades y la sociedad civil, promoviendo el control ciudadano y la retroalimentación y mejora continua en la gestión pública. ¿Qué tal? Buenos días con todos.
Mi parte va a ser el financiamiento presupuestal del municipio distrital de San Isidro. Como explicó mi compañero acerca del PIA y el PIN, yo les voy a dar un dato adicional, que el presupuesto institucional de apertura, el PIA, es el presupuesto inicial que aprueba cada entidad pública al inicio del año fiscal. Esto refleja los ingresos y gastos planificados para el año de acuerdo con las prioridades del distrito, o sea, a las zonas o ciertos lugares que necesitan más inversión. Es elaborado en base al Plan Operativo Institucional, POI, el Plan de Desarrollo Concertado y el PDC. Se aprueba en sesión del Consejo Municipal y luego se registra en el sistema del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas. Marca el punto de partida para la gestión del gasto público municipal. Y una de las obras que es, bueno, es la seguridad ciudadana, como vemos acá un detalle, la limpieza pública y áreas verdes, obras públicas, programas sociales y culturales y gestión institucional, ya que sea los sueldos de los trabajadores municipales, servicios básicos, etcétera. La diferencia clave con el PIN, que es el presupuesto interno modificado, es que en este es bueno, es la versión ajustada del PIA durante el año con transferencias, créditos suplementarios o anulaciones. Eh, Bueno, acá vemos un cuadro detallado exactamente con los diferentes montos a detalle sobre el distrito municipalidad de San Isidro. Eh, y bueno, esto es un clave ejemplo, ¿no? Cuando vemos aquí los terminados, los fondos, lo que es las regalías, etcétera. Pasamos con la eficiencia del gasto, que es un cuadro más o menos un porcentaje de 49,9% y un gráfico de presentación que acá vemos también que es los recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito y donaciones, transferencias y recursos determinados. Y vamos con los comparativos por trimestre en los recursos ordinarios, que es bueno, lo que vimos anteriormente como que es la suma. En los recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de créditos, donaciones, transferencias y recursos determinados. Bueno, y con la eficiencia de ingresos, que es un 94,0%, bueno, de avance. Ya, muchas gracias. Eso sería todo.